la palabra de Dios es igual. Está siempre tratándonos de evitarnos problemas. Ahora, si nosotros caemos, pecamos, gracias a Dios que tenemos la alternativa del arrepentimiento, ¿verdad? Y Dios nos perdona. Dice la Biblia que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Sí, eso es cierto. Pero también es cierto, amados hermanos, que cuando pecamos y Dios trae juicio sobre nuestro pecado, cuando estamos dentro de ese juicio, suceden muchas cosas. Cosas, hermanos, que Dios quiere que nosotros evitemos. Los que hemos pasado por situaciones difíciles en la vida, podemos decir que estar dentro de un problema, de una situación de la índole que sea, no es nada agradable. No es nada agradable. Entonces, hermanos, quiero tomar del libro de Lamentaciones la experiencia negativa o las circunstancias negativas por las que Israel tuvo que pasar por su pecado. No sé si me entiendan. Quiero que nosotros lleguemos a través de esta predicación a mirar las consecuencias que se viven cuando se está dentro del problema. Amén. De la índole que sea. ¿Por qué? Porque no es nada agradable. No es nada agradable, hermanos. Dije, Israel fue restaurado. O sea, Dios perdona y restaura. Pero hay momentos y circunstancias, hermanos, que nadie quisiera vivir de Israel. Dios les perdonó, 70 años estuvieron en Babilonia, regresaron. Mucha gente murió en ese lapso. Muchas cosas pasaron. Perdieron su autonomía como nación. Perdieron, hermanos, también el lugar santo donde se invocaba el nombre de Jehová y hacían los sacrificios. Vinieron angustias, situaciones difíciles, ¿sí me entienden? Entonces, el propósito de esta predicación es eso, hermanos, que podamos nosotros adentrarnos dentro del problema. Porque, hermanos, de hecho, la gran mayoría de nosotros vivimos queriendo ignorar que los pecados o que las cosas que estamos haciendo incorrectamente no van a tener reacciones. Y la verdad, hermanos, es que todo lo que el hombre siembra, eso cosecha, tarde o temprano. Entonces yo quiero, hermanos, llevar a concientizar o que vayamos a concientizar o que nos pongamos como si estuviéramos dentro ya del problema. Para que vean, hermanos, lo que se sufre. Para que vean lo que se siente cuando uno recibe las consecuencias de pecar. Y para que a su vez esto nos detenga de pecar. ¿Han entendido qué es lo que quiero enseñarles? Por ejemplo, hermanos, si nosotros queremos saber, por un ejemplo nada más, si nosotros queremos saber qué es lo que pasa en la vida de un alcohólico, es un ejemplo, ¿verdad? O en la vida de un drogadicto. Yo puedo decirles, hermanos, lo que se vive dentro de la vida del alcohólico y puedo decirles lo que se vive dentro de la vida del drogadicto, porque viví eso. Y quiero decir, hermano, que no es nada agradable. Son vicios muy caros. Son vicios que te degradan moralmente. Son vicios, hermanos, que te meten en problemas con tu familia. Son vicios, hermanos, que te llevan a problemas de salud, que te llevan a problemas sociales, puedes caer a la cárcel. ¿Sí me está entendiendo? O sea, si hablamos de consecuencias, un alcohólico y un drogadicto pueden darme la razón porque han vivido y han visto las consecuencias. Pero un joven que empieza a vivir, háblale de esto, le va a decir, ¿sí me está entendiendo? Porque no ha vivido, no ha experimentado las consecuencias. Entonces, yo quiero lograr con esta predicación, hermanos, que nosotros concienticemos qué es o qué es lo que se siente estar dentro de los resultados de la desobediencia y del pecado. ¿Qué quiero lograr con todo esto?
que tengamos temor y que evitemos en lo más que se pueda, hermanos, o fallarle a Dios, porque nos estaremos fallando nosotros mismos. Vamos a leer el versículo 1 del capítulo 3 y vamos a leer hasta el versículo 18. Y si quiere, el título de la predicación se llama Lamentación por el juicio de Dios. Lamentación por el juicio de Dios. Y yo creo que no hay un libro más apropiado que el libro de Lamentaciones. El libro de Lamentaciones fue escrito por Isaías. ¿Y cuándo lo escribió, hermanos? Isaías lo escribió, hermanos, cuando el pueblo de Israel estaba sitiado. Bueno, desde antes le advirtió al pueblo de Israel que se arrepintieran, que buscaran a Jehová. El pueblo de Israel nunca se arrepintió. A Isaías, a Jeremías lo metieron preso, lo escarnecieron y le tocó vivir, hermanos, todo el proceso de lo que pasó. Israel estuvo sitiada, hermanos, 18 meses por los babilonios, 18 meses, año y medio, sitiada. Quiere decir que nadie podía entrar ni salir. En ese lapso, hermanos, se les acabó todas las provisiones. Dice la Biblia, hermanos, que era tanta el hambre dentro de la ciudad, que las mujeres se estaban comiendo a sus hijos. Entonces, eso es lo que quiero que concienticemos, hermanos. Por un poquito, adentrarnos dentro de las consecuencias. Y Isaías, Jeremías, en el libro de Lamentaciones, nos habla de esto, de lo que sucedió, de lo que pasó Israel por su pecado y desobediencia a Dios. Dice el versículo 1 del capítulo 3 del libro de Lamentaciones. Yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Me guió y me llevó en tinieblas y no en luz. Ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano todo el día. Hizo envejecer mi carne y mi piel quebró y mi piel quebrantó mis huesos. Edificó baluarte contra mí y me rodeó de amargura y de trabajo. Me dejó en oscuridad como los ya muertos de mucho tiempo. Me cercó por todos lados y no puedo salir. Ha hecho más pesada mis cadenas, aun cuando clamé y di voces. Cerró los oídos a mi oración. Cercó mis caminos con piedras labradas, torció mis senderos. Fue para mí como oso que acecha, como león en escondrijos. Torció mis caminos y me despedazó. Me dejó desolado. Entesó su arco y me puso como blanco para la saeta. Hizo entrar en mis entrañas las saetas de su aljaba. Fui escarnio a todo mi pueblo, burla de ellos todos los días. Me llenó de amarguras, me embriagó de ajenjos. Mis dientes quebró con cascajo, me cubrió de cenizas. Y mi alma se alejó de la paz. Me olvidé del bien. Y dije, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Padre, te agradezco que tengamos tu palabra para reflexionar en ellas. Y te agradezco, Señor, que hayas escrito los errores de tu pueblo Israel para amonestarnos a nosotros y para que de esa manera nosotros evitemos cometer los errores de Israel y pagar las consecuencias que Israel tuvo que pagar por su pecado y por sus desobediencias. Padre, ayúdanos a concientizar que estar dentro de una situación difícil, que estar dentro de la adversidad provocada por la desobediencia no es nada agradable. No es nada agradable, Señor, estar pagando las consecuencias del pecado. Y de eso queremos aprender para reflexionar y para aprender a conducirnos en santidad delante de ti. Mi oración es que me uses, me des gracia, sabiduría y poder. Mi oración es también, Padre, para que mis hermanos concienticen y por un momento analicen que estar dentro de un problema es algo, Padre eterno, que aflige todo el ser de los que lo padecen. Sé con mis hermanos que me escuchan allá por la internet y sé con todo tu pueblo en Cristo Jesús. Amén. Vamos a ver
las cosas que pasó Israel, hermanos, en su castigo por su pecado. Número 1, con lamentación. Cuando se está dentro del pecado, hermanos, cuando se está dentro de las reacciones propias del pecado, se aprecia con lamentación lo perdido. ¿Escuchó? Se aprecia con lamentación lo perdido. Vaya conmigo al libro de Lamentaciones. Todo va a estar en el libro de Lamentaciones. Ahí vamos a estar moviéndonos. No voy a dar citas en otro lugar más que en este libro. Tiene 5 capítulos y ahí nos vamos a estar moviendo. Dice el capítulo 1, versículo 7 al 11, dice: Jerusalén, cuando cayó su pueblo en manos del enemigo y no hubo quien le ayudase, se acordó de los días de su aflicción y de sus rebeliones y de todas las cosas agradables que tuvo desde los tiempos antiguos. La miraron los enemigos y se burlaron de su caída. Pecado cometió Jerusalén, por lo cual ella ha sido removida. Todos los que la honraban la han menospreciado, porque vieron su vergüenza. Y ella suspira y se vuelve atrás. Su inmundicia está en sus faldas y no se acordó de su fin. Por tanto, ella ha descendido sorprendentemente y no tiene quien la consuele. Mira, oh Jehová, mi aflicción, porque el enemigo se ha engrandecido. Extendió su mano al enemigo a todas sus cosas preciosas. Extendió su mano el enemigo a todas sus cosas preciosas. Ella ha visto entrar en su santuario a las naciones de las cuales mandaste que no entrasen en tu congregación. Todo su pueblo buscó su pan, suspirando, dieron por la comida todas sus cosas preciosas para entretener la vida. Mira, oh Jehová, y ve que estoy abatida. ¿Qué está sintiendo Israel o Jerusalén en este momento? Está sintiendo, hermanos, con lamentación que ha perdido todas las cosas que no apreciaba, que ha perdido todas las cosas que había tomado como cotidianas. En este momento Israel, hermanos, está deseando el pan. Dice el versículo 7, Jerusalén, cuando cayó su pueblo en manos del enemigo y no hubo quien le ayudase, se acordó de los días de su aflicción y de sus rebeliones y de todas las cosas agradables que tuvo desde los tiempos antiguos. Se acordó. Ay, cuando yo podía caminar. Ay, cuando yo podía hacer las cosas libremente sin que tuviera nada que me impidiera. Antes que yo estuviera en esta silla de rueda, pudiera decir alguien, ¿verdad, hermanos? Hermanos, cuando se está dentro del problema, cuando se está cosechando las consecuencias de la desobediencia, hermanos, con lamentación uno se acuerda de las cosas que tenía, de las cosas que no valoraba. Yo pasé 4 meses apartado de mi familia, de mi esposa y de mis hijos, cuando me operaron allá en el Distrito Federal. Ay, hermanos, yo en ese momento daba cualquier cosa por abrazar a mis hijos, por abrazar a mi esposa, cualquier cosa yo daría. ¿Sí me están entendiendo lo que estoy tratando, hermanos, de ayudarles a concientizar para que tengamos temor? Para que el día de mañana, hermanos, cuando las cosas se nos presenten, porque el pecado se nos va a presentar, la oportunidad nos va a venir de una manera atractiva y seductiva. Pero nosotros que conocemos, hermanos, el resultado de lo bueno y de lo malo, debemos de tener precaución. Por ejemplo, un muchacho, hermanos, en la cárcel. Oh, Dios mío, ¿y por qué no aproveché la libertad que yo? ¿Sí me está entendiendo?
Un muchacho, hermanos, que por las consecuencias de su desobediencia sufrió un accidente y ahora está lamentándose, hermanos, y está deseando la salud que tenía antes. ¿Cierto, no, Ronald? Hermanos, ¿qué quiero lograr yo con todo esto, hermanos? Quiero lograr, hermanos, con todo esto que aprecies la santidad, que aprecies la vida sana, la vida agradable delante de Dios, que aprecies lo que el Señor te da ahora, porque puedes llegar a estar en una posición, en una condición donde con lamentación vas a añorar aquellas cosas que tú tenías antes. Por eso quiero, hermanos, que nos metamos en el libro de Lamentaciones, porque ahí vamos a ver las consecuencias que pagó Israel. Amén. Vaya también conmigo, hermanos, en esa misma cita que dije, con lamentación se aprecian lo perdido. Lamentación 1, 14 al 16. Lamentaciones 1, 14 al 16. Dice, el yugo de mis rebeliones ha sido atado por su mano. Ataduras han sido echadas sobre mis cerviz y ha debilitado mis fuerzas. Me ha entregado el Señor en manos contra las cuales no podré levantarme. El Señor ha hollado a todos mis hombres fuertes. Está hablando obviamente de Jerusalén en el sentido metafórico. En medio de mí llamó contra mí compañías para quebrantar a mis jóvenes. Como lagar ha hollado el Señor a la Virgen, hija de Judá. Por esta causa lloro, dice él. Mis ojos fluyen aguas, porque se alejó de mí el Consolador, el que dé reposo a mi alma. Mis hijos son destruidos, porque el enemigo prevaleció. Ahí en medio de la aflicción y con lamentación, Israel se está acordando del mal que produjo a sus hijos. Con lamentación se está acordando que aquel que consolaba su alma se alejó de él. Con lamentación está añorando el consuelo que Dios da. Amado hermano, tanto los que me están escuchando como los que están aquí, quisiera decirles, amados hermanos, quisiera poder tener el poder de llevarlo a usted a que se entre dentro de un problema y pueda ver los resultados de ese problema y poderlo sacar y poderlo llevar a la concientización y que usted se libre de eso. Eso es lo que estoy tratando de hacer. Con lamentación, hermanos, se aprecia lo perdido. Hay un dicho que dice, nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Hermano, el día que usted no pueda venir a la iglesia, el día que usted no pueda leer la Biblia, el día que usted no pueda escuchar una predicación de la palabra de Dios, es entonces cuando usted va a anhelar escuchar la palabra de Dios. Va a anhelar ese alimento para su alma, lo va a anhelar, lo va a buscar, aunque ahora este alimento espiritual le haya gasteado, aunque ahora usted esté ya con ganas muy probablemente de alejarse de Dios. Es muy probable que usted ahora no valore el hecho de congregarse, de tener la palabra de Dios, de poderla leer, de poderla escuchar. Es muy probable que no la valorice. Pero no espere, amado hermano, a que usted pierda ese privilegio para lamentarse. Evite eso. Evite eso. El propósito de la palabra de Dios es eso. Evitarnos los problemas, evitarnos las consecuencias. Dice la palabra de Dios que toda la palabra de Dios es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos, Dios no quiere que sufran. ¿Usted quiere que sus hijos sufran? ¿Usted quiere que sus hijos paguen las consecuencias de su desobediencia? No.
Por eso es que nosotros siempre estamos, hermanos, regañando, instruyendo, advirtiendo a nuestros hijos, porque no queremos verlos sufrir, porque sabemos que hay consecuencias. Es lo mismo que Dios quiere, hermanos. No quiere vernos sufrir. ¿Cómo está? No quiere vernos sufrir y por eso nos advierte, hermanos, que cuando vayamos a estar dentro del problema, vamos a entonces valorizar lo que tenemos o lo que teníamos. ¿Me entendió? Vea a Israel aquí lamentándose. Vaya conmigo a Lamentaciones capítulo 4, versículo del 1 al 12. Del 1 al 12, Lamentaciones 4 del 1 al 12. ¿De qué estamos hablando, hermanos? Estamos escuchando, estamos aprendiendo de lo que pasa cuando una persona está dentro ya del problema. Queremos evitar que usted llegue dentro del problema para que usted no pague las consecuencias de estar dentro del problema. ¿Me entendió? Y en el libro de Lamentaciones decimos, número 1, las consecuencias es que con lamentación se aprecia lo perdido. Vaya conmigo al versículo 1 del capítulo 4 del libro de Lamentaciones. Dice, cómo se ha ennegrecido el oro, cómo el buen oro ha perdido su brillo. Las piedras del santuario están esparcidas por las encrucijadas de todas las calles. Los hijos de Sión, preciados y estimados más que el oro puro, son tenidos como vasija de barro, obra de manos de alfarero. Aún los chacales dan la teta y amamantan a sus cachorros. La hija de mi pueblo es cruel. Escuche bien, como los avestruces en el desierto. La lengua del niño de pecho se pegó a su paladar por la sed. Está hablando, hermanos, lo que pasaron, lo que tuvieron que pasar, hermanos, dentro del asedio. Dije, hermanos, Babilonia tuvo sitiada la ciudad de Jerusalén por 18 meses. Ahorita se los voy a llevar allá para que vean eso. 18 meses sitiados. Por 18 meses no podían salir porque estaban sitiados. Por 18 meses, hermanos, todas las provisiones que tenían, hermanos, se les acabaron. Dice la historia, hermanos, que llegó un punto donde tenían que comerse los burros. Dice la historia, hermanos, que llegó un punto en que el estiércol de paloma se vendía por un dineral. Dice la Biblia, y lo vamos a ver ahí, hermanos, que mujeres... ¿Quién es? Dígale que no estamos aquí ahorita, estamos ocupados. Dice la Biblia que mujeres, y usted lo va a ver más adelante, se comieron a sus hijos. ¿Escuchó eso? Se comieron a sus hijos. Por eso dije, hermanos, que mi deseo es que nosotros veamos en Israel un ejemplo para conducir nuestras vidas bien delante de Dios. Para que veamos en Israel lo que Israel padeció y sufrió por su desobediencia a Dios. Estamos viendo, hermanos, que Israel ya está dentro del problema y nosotros estamos aprendiendo del problema de Israel, de las consecuencias que Israel está pagando, para que nosotros no tengamos que sufrir ni pagar las consecuencias. Seguimos leyendo. Versículo 4. La lengua del niño de pecho se pegó a su paladar por la sed. Los pequeñuelos pidieron pan y no hubo quien se los repartiese. Los que comían delicadamente, hablando de los ricos, fueron asolados en las calles. Los que se crearon entre púrpura se abrazaron de los estercoleros. ¿Sabe qué es un estercolero? El lugar donde se recogía el excremento, el estiércol de los animales. En los corrales juntaban el estiércol de los animales y lo ponían en un cierto lugar porque más adelante eso les iba a servir de fertilizante. Y el estiércol era eso, donde el lugar donde el estiércol se almacenaba. Dice ahí que los ricos, los que vivieron delicadamente, se abrazaban de los estercoleros. O sea, antes tan delicados que eran, que ahora tenían que llegar hasta lo más bajo y lo más ruin. Dice el versículo 5, los que comían delicadamente, está hablando de los ricos,
fueron asolados en las calles. Los que se criaron entre púrpura, como decimos nosotros, el que tuvo cuna de oro, se abrazaron de los estercoleros, porque se aumentó la iniquidad de la hija de mi pueblo más que el pecado de Sodoma, que fue destruida en un momento, sí que acampara contra ella compañías. Sus nobles, más puros que la nieve, más blancos que la leche, más rubios eran sus cuerpos que el coral, su talle más hermoso que el zafiro. Está hablando, hermanos, de sus nobles, de los ricos, cómo se vestían, y olvídate, eran la realeza. Ahora vea la condición de ellos, el versículo 8. Oscuro más que la negrura es su aspecto. No los conocen por las calles. Su piel está pegada a sus huesos, seca como un palo. Más dichosos fueron los muertos a espada que los muertos por el hambre, porque estos murieron poco a poco por falta de los frutos de la tierra. Mas las manos de las mujeres piadosas, escucha bien esto, mas las manos de las mujeres piadosas cosieron a sus hijos. Y no está hablando de surcir, de coser, de cocinar, está hablando. ¿Y qué dice? Sus propios hijos les sirvieron de comida en el día del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Cumplió Jehová su enojo, derramó el ardor de su ira y encendió en Sión fuego que consumió hasta sus cimientos. ¿Qué hemos estado leyendo? Estamos leyendo, hermanos, que con lamentación Israel se está acordando de las cosas que no valoró. Muy probablemente muchos de nosotros, hermanos, no hemos tenido, o algunos de ustedes no han tenido ni la desgracia de padecer algo fuerte. Pero déjeme decirle, es algo tan feo. Ronald, yo sé que tú no te enojas, hijo, pero te voy a poner de ejemplo. Ronald fue un muchacho como cualquier muchacho, 23 años. Nunca estuvo guapo, siempre ha sido feo. No te creas. Un día, él dejó, hermanos, de escuchar las advertencias. Y vea el resultado. Hermano, porque no hemos vivido una situación difícil, no tenemos temor a las consecuencias. ¿Escuchó? Como dice un proverbio muy propio de nuestra cultura, nadie escarmienta, ¿en qué es? En cabeza ajena. ¿Me está entendiendo? Hermanos, ¿tiene salud? Cuídela, disfrútela. ¿Tiene familia? Cuídela, disfrútela. ¿Por qué? Porque un día la puede perder, tanto la salud como la familia. ¿Y sabe qué, hermano? Es algo desagradable. Llegar a lamentarse por lo que perdimos, hermanos, ya no soluciona las cosas. Lo que soluciona las cosas es remediarlas antes de que sucedan. Así que estamos viendo, hermanos, que Israel está lamentando lo que había perdido. Número 2, nos hemos puesto dentro de la situación de Israel para aprender, hermano. Y estamos viendo cuáles fueron las cosas que sucedieron. Dice el versículo 2, con lamentación se llora por las consecuencias. ¿Se escuchó? Con lamentación se llora por las consecuencias. Ay, qué bruto, qué necio, ¿por qué no entendí? Amén. Si usted le pregunta a una persona que está muriéndose de SIDA en el hospital, es muy probable que esa mujer o ese hombre diga, ¿por qué no entendí? Si usted le pregunta a un muchacho o a una persona que está presa y le dice, oye, ¿y qué pasó? Y te lamenta, y luego te podrá decir, ¿por qué no entendí?
Nos habituamos tanto a las cosas buenas y positivas que tenemos que pensamos que nunca las vamos a perder y nos sentimos tan seguros que nunca vamos a ser desposeída de esas cosas y no las apreciamos y no las valoramos. Yo sé que si nosotros vamos a un hospital y vemos a gente enferma y le preguntamos si se lamenta por lo que ha pasado, le garantizo que sí, que usted va a escuchar testimonios. ¿Por qué llegar hasta ese punto? ¿Por qué mejor no recapacitar y reaccionar? Hermano, muchas veces puede llegar a ser demasiado tarde. ¿Escuchó? Gracias a Dios por aquellos a quienes Dios les ha tenido misericordia, que con situaciones difíciles por lo menos conserva la vida. Pero hay personas que no pueden, hermanos, correr con la misma suerte con que muchos hemos corrido. ¿Cuántas personas en el infierno, hermano, no estarán ahorita lamentándose, no haber escuchado, no haber puesto atención? ¿Cuántas personas en el infierno estarán en este momento doliéndose por haber rechazado la oportunidad de vida eterna que Cristo les daba? Tenemos el caso del hombre rico. Envíale a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Ahí se estaba lamentando. ¿Por qué llegar al lamento? ¿Por qué llegar, hermanos, a apreciar con lamentación lo que perdimos? ¿Por qué llegar con lamentación llorar por las consecuencias? Vaya conmigo a Lamentaciones capítulo 5 del 1 al 18. Se lamentan las consecuencias. Dice el versículo 5, acuérdate, oh Jehová, 5:1, de lo que nos ha sucedido. Mira y ve nuestro oprobio. Nuestra heredad ha pasado a extraños. Nuestras casas a forasteros. Huérfanos somos sin padre. Nuestras madres son como viudas. Nuestras aguas bebemos por dinero. Dice nuestras aguas. ¿Se acuerdan en días pasados, hermanos? Que andábamos buscando un case de agua. ¿Se acuerdan? Y cuando todo estaba bien, hermanos, agua, ¿para qué? Yo me acuerdo, hermanos, que un 32 de aguas ahí en el Cárdenas estaba a $10. Lo más barato del mundo. El 40 de aguas allá en el Sam Club cuesta 3 y feria, 3.30, 3.36 por ahí. Agua, no. Toilet paper, hermano, ahorita toilet paper está más apreciado que el oro. ¿Recuerdan ustedes antes de que pasara esta cuestión del coronavirus? ¿Cómo no queríamos trabajar? ¿Cómo no queríamos venir a la iglesia? Y ahora que no podemos trabajar y ahora que no podemos ir a la iglesia, ay, yo quisiera ir a la iglesia. Ay, yo quisiera poder trabajar, yo quisiera salir. Ay, en Semana Santa. Perdimos el privilegio. Amados hermanos, yo estoy tratando de que cada uno de nosotros concientice que hay consecuencias por todo. Y esto de Israel. Israel tuvo que pasar por dentro, tuvo que pasar por los problemas que Dios le advirtió. Y nos hemos adentrado en ellos para ver qué es lo que pasa. Y dije número 2, que con lamentación se llora por las consecuencias. Estamos leyendo en el versículo 4, nuestra agua bebemos por dinero. Compramos nuestra leña por precio. Antes no bebían el agua por dinero. Antes iban al monte y traían la leña que quisieran. Podían ir al río Jordán, donde quiera podían agarrar agua. Hoy ya no. Padecemos persecución sobre nosotros. Nos fatigamos y no hay para nosotros reposo. El egipcio y el asirio extendimos la mano para saciarnos de pan. Nuestros padres pecaron y han muerto, y nosotros llevamos su castigo. Siervos se enseñorearon de nosotros, no hubo quien nos librase de su mano. Con peligro de nuestras vidas traímos, bueno, pues así será, traímos nuestro pan ante el
espada del desierto, con peligro de nuestras vidas. ¿Se está dando cuenta? Hermanos, el otro día yo he estado leyendo en estos días Jeremías y Isaías. ¿Saben, hermanos? Le di gracias a Dios de que no me tocó vivir a mí en un tiempo como los israelitas. Hermano, en ese tiempo las guerras eran sanguinarias. Señor, gracias. Y gracias porque estoy en un país, aunque es un país conflictivo, todavía tenemos libertad. Hermanos, apreciemos lo que tenemos. Para que no se aplique este proverbio sobre nosotros, nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Sabe, a veces tenemos nuestra familia y no la apreciamos. Sabe que yo a veces he tenido que ir a la casa de mi hija Kay. Martín pues trabaja en el hospital, Martín es enfermero y pues está expuesto al coronavirus. Él trabaja con personas enfermas. Y ellos han decidido pues ni venir a la iglesia ni tener contacto con la familia para poder, ¿me entiende? Si llegan a ser infectado él, pues va a infectar a mi hija y puede infectar a los demás. A veces yo he tenido que ir a la casa de mi hija y quisiera abrazar a mi gordita y no la puedo abrazar. Llego y le dejo, hermanos, las cositas que le llevamos, se las dejo en la puerta y después sale y ay, me duele el alma. Hemos perdido muchos privilegios. Pero cuando los teníamos, no los aprovechamos. Evite llegar a un punto como el que estamos ahora. Hermano, yo soy de los que, un abrazo, hermano Carvajal, hermano Pedrito, y ahora, de lejecitos, con mascarillas acá. Aquellos que han perdido a sus padres, ¿cuánto no darían por tenerlos ahora aquí? ¿Escucharon? Amados hermanos, lo que estoy tratando es que usted concientice que tarde o temprano hay consecuencia de todo y que evite esas consecuencias. Número 2, dije, ¿verdad? Con lamentación se llora por las cosas, por las consecuencias. Lamentaciones 2:10, Lamentaciones 2:10, Lamentaciones 2:10 al 12, dice así. Se sentaron en tierra, callaron los ancianos de la hija de Sión, echaron polvo sobre sus cabezas, se ciñeron de cilicio, las vírgenes de Jerusalén bajaron sus cabezas a tierra. Mis ojos desfallecieron de lágrimas, se conmovieron mis entrañas. Mi hígado se derramó por tierra a causa del quebrantamiento de la hija de mi pueblo, cuando desfallecía el niño y el que mamaba en las plazas de la ciudad. Decían a sus madres, ¿dónde está el trigo y el vino? Desfallecían como heridos en las calles de la ciudad. Derramaron sus almas en el regazo de sus madres. ¿Qué testigo te traeré? ¿O a quién te haré semejante, hija de Jerusalén? ¿A quién te compararé para consolarte, oh Virgen, hija de Sión? Porque grande como el mar es tu quebrantamiento. ¿Quién te sanará? Mira, hermano, el profeta está diciendo en el versículo 11, mis ojos desfallecieron de lágrimas, se conmovieron mis entrañas, mi hígado se derramó por tierra a causa del quebrantamiento de la hija de mi pueblo, cuando desfallecía el niño y el que mamaba
en las plazas de la ciudad. Decían a sus madres, ¿dónde está el trigo y el vino? Dice Jeremías, mis entrañas me dolían el alma ver cómo los niños les pedían a su madre un pedazo de pan. Una de las cosas positivas, hermanos, aparte de predicar la palabra de Dios en otros países, es que yo veo la necesidad de aquellos lugares donde el Señor me permite que yo vaya a predicar. Hermanos, me duele el alma ver la necesidad. Hermanos, tenemos todo todavía. Todavía. ¿Escuchó? Aprecie lo que tiene. Tiene una esposa, apréciela. Tiene un esposo, aprécielo. ¿Sabes? El viernes, fui a la casa de mi hijo Rubén. Me pidió que le ayudara a una trailer que usa para su trabajo. Estaba cambiando lo que son las muelles y todo eso, y vi que sí le ayudaba. Y fui, y a la par de él está un viejito de 85 años. Larry creo que se llama. Y se acercó a nosotros ahí. Y ahí estaba haciéndonos plática, un americano. Y yo lo miré medio tristón al Señor, como que tenía ganas de platicar. Y me dijo, you know, Ruben, and this week my wife passed away. Y empezó a llorar. Me dijo, Rubén, mi esposa murió esta semana. Hermanos, a esa edad es cuando más se necesita la compañía. Y se lo digo por eso, hermano, nosotros no apreciamos a nuestras esposas, ni a nuestros esposos en el caso de las mujeres. Los hijos se van a ir. ¿Lo escuchó? Si alguien puede decirles qué es lo que se siente cuando los hijos se van, soy yo. Estamos solos, mi esposa y yo. Y yo nunca en otro tiempo sentí la necesidad de mi esposa como ahora. Antes, cuando nuestros hijos, hasta nos daba coraje que estuvieran ahí, ¿verdad? Pero cuando se van, desde que lo he perdido. Israel, hermanos, tuvo que pasar por esto. Número 3, con lamentación se redarguye el no haber creído a las advertencias. Ay, ¿cómo no escuché, verdad? Ay. Mire, vea a Israel lamentándose por las lamentaciones. Capítulo 2 de Lamentaciones, versículo 14. 2:14 dice, tus profetas vieron para ti vanidad y locura. Escucha, dice, no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio, sino que te predicaron vanas profecías y extravíos. ¿Qué está diciendo? Está diciendo, tus profetas no te dijeron tu pecado, tus profetas no te quisieron, porque si te hubieran querido, te hubieran predicado acerca del pecado. ¿Por qué no escuchamos? ¿Por qué los profetas no nos predicaron la verdad? ¿Por qué no escuché las advertencias de mi pastor? ¿Por qué no hice caso a lo que la Biblia me decía a través del pastor? Ahí mismo en Lamentaciones capítulo 17. Jehová ha hecho lo que tenía determinado. Ha cumplido su palabra, la cual él había mandado desde tiempo antiguo. Destruyó y no perdonó. Ha hecho que el enemigo se alegre sobre ti
y enalteció el poder de sus adversarios. Hermanos, ellos pensaban que nunca llegaría, ellos pensaron que Dios nunca cumpliría su palabra, pero cuando Dios se cumplió su palabra, se lamentan no haber creído a las advertencias. ¿Por qué no hice caso? ¿Por qué? Hermanos, y sin contar las emociones encontradas, sin encontrar esos momentos de remordimiento, sin contar esos momentos de culpa, sin contar, hermanos, esos momentos de insomnio, tantas cosas que pasan, hermanos. Pero ¿sabe? Hasta que no pasan las cosas, empezamos a tomar en serio las advertencias. Y en muchos casos es demasiado tarde. Número 1, dijimos, con lamentación se aprecia lo perdido. Número 2, dijimos que con lamentación se llora por las consecuencias. Número 3, con lamentación se redarguye el no haber creído a las advertencias. Ay, ¿por qué no le escuché a mi papi? ¿Por qué no le escuché a mi mami? ¿Por qué no escuché? Y número 4, ¿se acabó, hijo? ¿Se cortó? Para cortarle. 4, con lamentación y frustración por no encontrar ayuda. Cuando uno buscando por todos lados ayuda y ¿a qué horas puedo ver? No, espérate, si las cosas no son así. ¿Cierto? Lo queremos rápido, ¿verdad? Cuando estamos dentro del problema queremos ayuda y rápida. ¿A qué hora va a llegar el doctor? No, espérate, todo tiene su tiempo. Con lamentación y frustración por no encontrar ayuda. Lamentación es 1, 17 al 21, dice ahí, por esta causa lloro. 17 al 21, perdón. Sión extendió su mano, no tiene quien la consuele. Jehová dio mandamiento contra Jacob, que sus vecinos fueran sus enemigos. Jerusalén fue objeto de abominación entre ellos. Jehová es justo. Yo contra su palabra me rebelé. Oír ahora, pueblos todos, y ve mi dolor. Mis vírgenes y mis jóvenes fueron llevados en cautiverio. Di voces a mis amantes, mas ellos me han engañado. Mis sacerdotes y mis ancianos en las ciudades perecieron buscando comida para sí, con qué entretener su vida. Mira, oh Jehová, estoy atribulada. Esa es metafóricamente hablando Israel, Jerusalén. Amén. Mira, oh Jehová, estoy atribulada. Mis entrañas hierven, mi corazón se trastorna dentro de mí, porque me rebelé en gran manera. Por fuerza hizo estrago la espada, por dentro señoreó la muerte. Dice, oyeron que gemía, mas no hay consolador para mí. Todos mis enemigos han oído mi mal, se alegran de lo que hiciste. Harás venir el día que has anunciado y serán como yo. Dice el versículo 21, oyeron que gemía, mas no hay consolador para mí. Con lamentación y frustración se busca, hermanos, la ayuda y no la encuentra. El que está perdiendo un riñón por consecuencias de, no sé, con frustración, pide que alguien le done un riñón, ¿verdad? Oh, amados hermanos, todo esto yo los he llevado a que concienticen que es mejor prevenir que lamentar. Hemos estado aprendiendo a reír. Por último, con lamentación y tristeza se le da la razón a Dios. Al final uno termina dándole la razón a Dios. Dice el versículo 21 del capítulo 3. Lamentaciones 3:21 dice,
esto recapacitaré en mi corazón. Por tanto, esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Hermanos, cuando uno está en situaciones, uno dice, pues gracias que estoy vivo, aunque sea con estas cosas, pero estoy vivo. Amén. Con lamentación, hermanos, uno le da la razón a Dios. Y mejor, darle la razón a Dios ahora que estás bien, antes de que pasen las cosas. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová. Dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, que se sienta solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. ¿Sabes lo que está diciendo? Es bueno sufrir. ¿Por qué? Porque es Dios quien se lo impuso. Por no escuchar, por no obedecer. Dice el versículo 29 del 28, que se sienta solo y calle porque es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo por si aún hay esperanza. Dé la mejilla el que le hiere y sea colmado de afrenta. Porque el Señor no desecha para siempre. Antes se aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. O sea, hermanos, lo que pasa no es porque Dios se alegre. Lo que pasa es porque lo merecemos por desobedientes, por rebeldes, por necios, por no escuchar. Dice en el versículo 33, el 32, antes se aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Desmenuzar bajo los pies a todos los encarcelados de la tierra, torcer el derecho del hombre delante de la presencia del Altísimo, trastornar al hombre en su causa, el Señor no lo aprueba. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿Quién será aquel que diga por qué pasó lo que pasó? Vea lo que dice ahí. Vuelvo a leer nuevamente el versículo 37. ¿Quién será el que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno, y lo está hablando en el sentido, Dios da la orden a veces para que las cosas malas suceden. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos al Dios en los cielos. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales. Tú no perdonaste. Aquí está ya Israel reconociendo. Aquí está Jerusalén simbólicamente reconociendo que Dios es justo. Reconociendo que sí, nosotros fuimos desleales, tú no perdonaste. Bueno, ¿para qué llegar a un punto de decir, sí es cierto? Pues la verdad, Señor, pues la regué. ¿Y las consecuencias? Dice la Biblia, hermanos, por cuanto no se ejecuta justicia prontamente contra la maldad del hombre, el corazón de los hombres está de continuo al mal. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, hermanos, que por cuanto Dios no nos castiga rápidamente, vamos a estar bien propensos a seguir pecando. Si Dios nos castigara al momento, cuando fallamos, tendríamos más temor para pecar. Como Dios, hermanos, tiene paciencia, no queriendo que ninguno de nosotros perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, nos creemos que no va a pasar nada. Pensamos que podemos burlar a Dios. Pensamos que a cualquier persona le puede pasar menos a mí. No, a todos nos pasan cosas. Y en muchos casos, dice la Biblia, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Aún lo malo Dios lo usa. Porque Dios al que ama corrige y azota al que recibe por hijo. Espero en el Señor, hermanos, que esto les ayude a reflexionar, a apreciar lo que tienen, que esto les ayude a que ustedes reflexionen, que un día puede haber juicio sobre sus malas actitudes y que un día usted puede perder lo que tiene ahora.
Y que un día lamentándose usted va a buscar ayuda y no la va a encontrar. Lamentándose. Señor, ayúdame. ¿Por qué no me ayudas, Señor? Clamo día y noche y no encuentro ayuda, no encuentro consuelo. Señor, ¿por qué te tardas? Y Dios te va a decir, y cuando yo te decía que rectificaras tu vida, ¿por qué no lo hacías? Señor, pero ya ahora sí. ¿Sí? Mira, si te alivia el Señor rápido, si Dios te saca ese problema rápido, vas a volver rápido a olvidarte de la advertencia. Y muchas veces Dios nos permite que paguemos las consecuencias para que aprendamos. Porque hermanos, ciertamente no aprendemos de las advertencias. Tenemos que pasar por los problemas para poder aprender. Vea a nuestros hijos, veámonos a nosotros cuando éramos hijos. ¿Cuántas veces nuestros padres no nos advirtieron? Pagamos las consecuencias. Y ahora queremos advertir a nuestros hijos para que no paguen las consecuencias. ¿Y qué hacen nuestros hijos? Nos tiran a locos. Así hacemos nosotros con las advertencias que Dios nos da. Señor, perdónanos. La verdad, Señor, que somos tan necios, tan duros de servicio, Padre, que no entendemos que lo que tú quieres es librarnos de problemas. Pero no entendemos, Señor. Es muy difícil, Padre, poder entender a una persona que está dentro de un problema, pagando las consecuencias de sus errores.